estábamos buscando noticias paranormales, las noticias paranormales de la semana, y nos encontramos con una muy particular, que hablaba de algo ocurrido en un reality, en el Gran Hermano, versión mexicana. Resulta que en el Gran Hermano, versión mexicana, se registraron por las cámaras, el formato lo conocen todos, ¿no? El reality show Gran Hermano, donde muchas personas los encierran en una casa, son filmados 24/7, algunos dicen que el programa está mega arreglado, otros dicen que no, más allá de lo que elijamos creer, sí, material para debate, pero más allá de lo que elijamos creer, de eso más o menos se trata, y las cámaras están 24/7 transmitiendo. Hay cosas que salen, que son recortadas para después ser analizadas en diferentes programas, de Chimentos, etcétera, donde se habla de lo que pasó en la casa de Gran Hermano, y también hay portales de internet que están transmitiendo todo el tiempo con todas las cámaras de Gran Hermano. Entonces uno se puede meter y ir viendo en directo todo el tiempo lo que está pasando ahí. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, de eso se trata Gran Hermano. De hecho, el concepto de Gran Hermano nace de una distopía de alguien que dijo en determinado momento vamos a vivir una sociedad donde nos van a estar mirando todo el tiempo. Está sucediendo, digo, de hecho, nosotros somos la gran casa de Gran Hermano, de algún modo, y esto es solo una pequeña ficción, ¿no? Un libro 1984 de Orwell. Exactamente. Se publicó en el 48. Qué loco que haya jugado con la inversión de números. Tal cual, tal cual. Es increíble además cómo ciertas distopías se mantienen tan vigentes tantísimos años después, ¿no? Digo, porque ya hoy pasaron muchísimo desde esos años, y sin embargo muchas de ellas están tocando hoy su cenit, están empezando finalmente a cumplirse. Sí, totalmente. Como les decía, se transmite Gran Hermano full time todo el tiempo, y fue mirando esas cámaras que una persona obsesionada con el Gran Hermano mexicano, mirando todo el tiempo que estaban haciendo, descubre que se veía en una de las cámaras a una de las protagonistas de este Gran Hermano mexicano que estaba acostada durmiendo, y de repente ve cómo la sábana empieza a moverse, ¿no? Y él dijo, uy, a ver quién está, y se empezó a picar en las otras cámaras. Y veía que en el resto de la habitación, los otros participantes, algunos participantes estaban durmiéndose en la habitación, y otros estaban por fuera, en otros espacios de la casa. Y los cuenta. A ver, dice, dentro de la casa tenía que haber 11. Y empieza a contar por las cámaras. 1, 2, el otro está acá, 3, 4, 5, 6, 7 con el que está en el patio, 8, 9, 10, 11. Acá los estoy viendo a todos. Vuelve a mirar la imagen de la chica que estaba acostada, y la sábana se sigue moviendo. Y dice, momento, ¿quién está moviendo la sábana? El video que se termina viralizando porque esta persona dice, pará, tengo que grabar esto porque mola que este video después se pierda, y lo graba y lo sube y se viraliza. Sí. Y en el video completo, que ustedes pueden llegar a ver si lo buscan, en este video de Gran Hermano, versión México, se ve que a esta persona que está durmiendo, como la sábana se mueve de un lado para el otro, y de pronto se ve como si alguien se colara bajo la sábana, porque logramos vislumbrar una forma. Vieron que cuando alguien se mete bajo la sábana, ya la sábana adopta esa forma. Y esa sombra, ese bulto que parece como recostarse cerca de la chica que está durmiendo, realiza como algunos movimientos, que pueden interpretarse como movimientos sexuales. La chica como que se gira un poco, y de pronto la sábana, como si de repente el aire se escapara de ella, ¡plum!, se vuelve a bajar. Sí. Y acá nada ha pasado. Sin embargo, claro, uno revisa las cintas una y otra vez y dice, ¿cómo puede ser, no? La sábana se levantó sola, algo se metió. O algunos especulan por la forma, que además parece incluso una presencia humanoide, ¿no? Porque era una presencia grande, sí. No, que además, en los últimos... Yo no soy asiduo de ver Gran Hermano, pero cuando arrancó sí lo veía, y era medio un despije. Y hoy está un poco más ubicado en el asunto de que si dos personas quieren estar en la misma cama, tienen que avisar. Tienen que avisar con permiso por el tema del abuso. Porque si no, no se puede. Entonces, siempre que haya relaciones sexuales de por medio, que son válidas y pueden hacer lo que quieran, sí o sí, tanto la chica como el chico, o dos personas del mismo sexo, tienen que avisar, acepto, y se acuestan, digamos. Si no, no se puede. Así que en este caso no estaría hecho esta aclaración. Ella no estaría, si estuviese con una persona, no estaría diciendo nada. El fantasma tampoco. Tal cual. Hay un vacío ahí del consentimiento que no se estaría formulando, que es verdad lo que decís vos. En estos programas transmitidos en vivo, en determinado momento se busca que si hay partes que desean tener relaciones, se manifiesta este consentimiento. Así del exterior nadie puede especular con qué está pasando. El tema es que, claro, acá se estaba dando una situación donde había una persona que efectivamente había entrado a la casa de Gran Hermano, claro, pero la otra persona, el otro ser, el otro ente que aparecía en acción,
no era ninguno de los otros participantes de la casa. Acá lo primero que hice cuando me enteré de esta noticia es decir, wow, ¿no? Primero que extraño, Sí. pero se me dio por googlear a ver otros sucesos paranormales en Gran Hermano a lo largo de los años. Gran Hermano es un reality que tiene muchísimos años ya y se hace en diferentes partes del mundo, y descubrí que tanto en Colombia, incluso en una de las ediciones hechas en Argentina y en diferentes Grandes Hermanos, en España también ha pasado, el tema de que un participante esté durmiendo y de pronto se vea bajo sus sábanas algo inexplicable, pasó en casi todos. Es el hecho paranormal que más se repite en todos los Gran Hermanos. Los invito a que lo busquen después, googleen y van a ver que la presencia fantasmal extraña entre las sábanas de los participantes es algo que se manifiesta una y otra vez, ¿no? Uno dice, bueno, tienen espejos, tienen cosas, andás a ver la cantidad de cosas que podrían llegar a quedar grabadas si esto fuera una especie de actividad paranormal donde estamos grabando todo el tiempo. Pues no hay muchas evidencias de cosas que se muevan solas, no hay evidencia de luces que se apaguen y se prendan, no hay evidencias fantasmagóricas más que las presencias en las habitaciones. Y siempre comprobadas de que nunca fue otro de los protagonistas del reality. Hubo algunos que le trataron de buscar una explicación a esto y empezaron a hablar justamente de la energía sexual. Hablar de que se trata de muchas personas que están encerradas durante X cantidad de tiempo en una casa y bajo ciertas reglas que justamente como están en un juego, hay una estrategia de por medio, están aisladas, de algún modo están con ciertas pulsiones ahí como bancándose algunas cosas, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay mucha euforia en la casa porque muchos de repente están reprimiendo sus sentimientos, pero también hay mucho caudal de energía sexual, porque hay muchas de esas personas que están hace ya 2 meses encerradas, ¿no? Y se empieza a acumular la energía. Es una suerte de experimento, si lo pensás ligeramente, o sea, más allá de un programa, es un experimento que creo yo que están esperando que salga mal. Lo que pasa es que cada vez sale menos mal, entonces tiene que introducirse en el guión, que esa es la discusión que hablábamos al inicio. Pero yo creo que al principio fue, bueno, veamos qué pasa y se van a terminar matando, los filmamos. O se van a terminar cagando a piñas, los filmamos. O se van a morir de hambre. Hoy está todo como que ya saben manejar las cosas, entonces es como más difícil. Pero es un experimento. Para mí es un experimento. Sin lugar a dudas, antes de que incluso existan estos realities como el de Gran Hermano, se hicieron muchos experimentos sociológicos, incluso de algunos hemos hablado en las temporadas anteriores, donde ya se han encerrado a personas, se les dio roles, se les daban ciertos tips, etcétera, y se los encerraba durante X cantidad de tiempo para ver cómo reaccionaban. Y estos experimentos generalmente estaban subvencionados por organismos de seguridad, organismos militares. Era el de Stanford, me parece que era el de la prisión de Stanford. Por ejemplo, entre uno de ellos, hablamos de muchísimo la temporada anterior, pero esto pasó, como dice Esteban, son experimentos. Finalmente el experimento, si se quiere, más inocente, quizás el menos problemático, fue el de ponerlos a todos a convivir en una casa grande, y se convirtió en un gran show, pero que también es un poco reflejo de otro tipo de cosas, ¿no? Porque ahí, en serio, pasa que después terminamos viendo perfiles de personas que se ponen muy violentas con el encierro. Empezamos a ver un montón de cosas. Yo no soy tampoco fiel seguidor, pero lamentablemente Gran Hermano también se lleva puesta la agenda y uno, aunque no lo mire, puede y termina escuchando mucho de lo que sucede ahí y de sus participantes. Un clip te comes, o sea, es así. Un clip al mes de Gran Hermano te vas a comer, lo mires o no lo mires. El tema es que, como decíamos, estadísticamente comprobamos que justamente el tema de los entes no invitados, los entes sexuales, pareciera que es una de las cosas que más se repite en todas las emisiones de Gran Hermano, en cualquier parte del mundo y no importa el año. Obviamente, que si hablábamos dijimos, pues muy bien, acá tenemos una punta para empezar a investigar, y dicho esto empezamos a averiguar un poquitito. Habrán recordado, los que vieron temporadas anteriores, que en algún momento, incluso en un vivo, llegamos a hablar de lo que eran los súcubos y los incubus, que son demonios, entidades sexuales. Los súcubos son femeninos, los incubus son masculinos, que de algún modo se aprovechan de los mortales cuando están durmiendo y absorben su energía sexual. Cuando uno dice el típico sueño húmedo, que no es más que un sueño donde uno sueña con tener relaciones o algo por el estilo, muchas veces, sobre todo en el pasado, estaba relacionado a que es que en realidad hubo como un ente maligno, una especie de vampiro, que en vez de chuparte la sangre decidió chupar otra cosa, ¿no? Un poco el ser venía a chuparte esa energía. Y eso se hablaba de estos, de los sucubus, de los incubus, y fueron durante muchísimo tiempo
insisto, ¿no? En la Edad Media, cuando todavía estaba muy preponderante el rol de la iglesia y donde había mucha represión con determinados temas, se hablaba de estos demonios, ¿no? Ya con un dejo ya de maldad absoluta, y que había que tener cuidado con estos demonios que de algún modo iban a despertar tus perversiones, iban a acercarte a ese costado oscuro. También indagando un poco sobre eso, sobre de dónde había salido la figura de los sucubus y de los incubus, es que no descubrimos, pero volvimos a una figura que ya conocíamos, que le queríamos compartir por si no la conocen, que es la figura de Lilith. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de que Eva no fue la primera mujer que estuvo en el paraíso. Lilith fue la primera mujer que estuvo con Adán en el paraíso, y Lilith tenía una actitud bastante desafiante, ¿no? Frente a la autoridad, frente al autoritarismo de Adán. ¿Y dónde se daba el mayor autoritarismo de Adán? Que al momento de tener relaciones, por alguna razón, siendo que igual eran el primer hombre y la primera mujer, Adán, cuenta el relato, le parecía que lo más lógico, a pesar de que no había antecedentes, a pesar de que no tenían el Kama Sutra para ir a chequear, a pesar de que ninguno tenía alguna página no por donde ir a revisar y ver, a pesar de que estaban bastante en blanco con la situación, él le dijo, bueno, tengamos relaciones cuando se sienten como atraídos entre ellos, y él le propone estar arriba de ella, ¿no? Él dice, bueno, che, así hay que hacer, y ella dice, no, che, mirá, hay tantas poses, está bien, un día sí, pero yo después me digo que quiero cambiar de pose, y Adán le decía, no, yo tengo que estar siempre encima tuyo. Adán el misionero, le decía. Adán el misionero. Entonces Adán, sí, Adán el primer hombre era como que era bastante conservador en ese sentido y poco imaginativo, y además como que estaba ahí clavada en esa. Decía, no, mirá Eva, ¿quién es el hombre, yo o vos? Yo. Bueno, yo te digo que es así, yo me tengo que poner arriba tuyo y tenemos relaciones. Lilith, no Eva, perdón. Y Lilith le decía, ¿quién es Eva? No, y Lilith le decía, no, mirá, no me parece, no estoy tan de acuerdo, porque nada, parece que podríamos probar de otro modo. Incluso le dice ella, vos y yo fuimos hechos del mismo lugar. Así que, así como a vos te parece eso, a mí me parece que es al revés y me parece que tengo la misma capacidad de decisión que vos. Yo quiero estar arriba ahora. Y Adán le dice, no, de ninguna manera, Lilith. Entonces Lilith, que como eran los primeros creados, ellos tenían un código que si decían el nombre de Dios, que Dios le dijo, che, si en algún momento hay quilombo, dijo, no les voy a pasar mi celu, pero cualquier cosa ustedes dicen mi nombre y yo me presento y me cuentan qué pasa. Entonces Lilith un día rota las bolas de estar siempre jugando en la misma pose, así le dice, no, Adán, me cansé, yo te dije que quiero arriba, si no, no quiero más nada. Pronuncia el nombre de Dios, pum, y cuando Dios se le aparece le dice, me quiero tomar el palo. ¿Por qué? Porque Adán es muy autoritario y dice que solo tenemos que, cuando nosotros nos acercamos, tiene que ser así, el arriba y yo abajo. Y Dios se queda mirando y dice, pero sí, Lilith, ¿dónde querés estar vos? Dice, no te puedo creer, dice Lilith, pero me quiero ir. Más vale que te vas a ir, le dice Dios. Y ahí Dios, con su mano así gigante, como hacen en los Simpsons, no viene y le hace así, y la tira, la expulsa del paraíso y la manda a una región. Todo esto es el relato mezclado entre el relato bíblico y el relato mitológico de donde proviene Lilith, ¿no? La expulsa del paraíso y la mandan a un lugar donde están otra de las creaciones indeseables de Dios, como un montón de otros demonios. Cuando Lilith llega allá, lo primero que dice es, hola, mucho gusto, yo soy Lilith, hola, nosotros somos los demonios. Y Lilith dice, escuchen, antes de que arranquen con cualquier gilada, a mí, si vamos a tener relaciones, me gusta arriba, abajo, al costado, al centro y adentro, de todos lados juego yo. Y los demonios se miran entre ellos y dicen, sí, es que no hay problema. ¿Cuál es el problema? Es que por eso entonces, estás acá. Lilith, claro, nosotros también nos mandaron por eso acá. Entonces Lilith dice, perfecto, acá estoy entre los míos. Y Lilith, muy como por el contrario de lo que iba a pensar Dios, que dijo, la mandé para allá, para que tenga el castigo máximo, va a ver lo que se está con demonios, ahí lo va a valorar de verdad Adán. Cuando Lilith está con los demonios, la pasa bomba, y Dios, que no coge y no deja coger, agarra y dice, no, ¿cómo puede ser que la esté pasando bomba? ¿No? A todo esto ya había agarre, le dice, toma Adán, pum, ahí te mando a Eva, que Eva sí hace lo que vos querés y te va a mantener limpio el rancho y después lava, plancha y hace todo te va a hacer Eva, así no tenemos más problemas. Gracias, señor, dice Adán, y Dios se queda ahí espiando todo, y cuando ve que Lilith la está pasando bien, se agarra una bronca así, madre, típicas de la de Dios, que después termina mandando plagas al mundo porque se queda como enojado. Y agarra y dice, che, no es así la cuestión, Lilith, y manda a 3 ángeles a que la vayan a buscar. Los 3 ángeles la van a buscar y Lilith se niega a volver. Le dice, no, gracias, estoy bomba acá donde estoy. Entonces, ahí Dios le dice,
así que encima que te mando para allá, después no querés volver, ¿sabés qué? A partir de ahora todos tus hijos se van a morir, le dice Dios a Lilith. Mira. Lilith le dice, bueno, pues bien, método anticonceptivo gratuito para todos, así que Lilith le dice, no me importa. Encima te voy a matar a todos los hijos, ¿no vas a volver al paraíso? No, le dice Lilith. Y se genera en ese momento una gran disputa entre Lilith, una mujer empoderada, y Dios. Dicen la mitología que Lilith empieza a generar una venganza contra Dios y a partir de ese entonces se convierte como una especie de súcubo que empieza a visitar después a los hombres. Cuando la humanidad avanza, ella empieza a visitar a los hombres, produce esta cosa de meterse en sus sueños, de absorber su energía sexual y aprovecha en base a esa energía sexual en el sueño húmedo para alimentarse justamente de los fluidos del semen de los hombres para poder seguir procreando demonios que estén en libertad y que se opongan al autoritarismo de Dios. Entonces Lilith de algún modo genera en esa rebelión sexual un acto de rebelión, ¿no? Y se libera. Y a partir de ahí Lilith es considerada para algunos como uno de los primeros súcubos que empiezan a andar por el mundo como entes de algún modo reactivos y reaccionarios frente a la figura autoritaria que siempre quiere de un modo conservador entender la sexualidad así, sin que ambas partes estén deseando, ¿no? Entonces los súcubos y los incubus vienen a decirte, che, el sexo no es nada más para la procreación de la humanidad, sino que es placer y deseo absoluto. Bien. De algún modo ahí empieza a pasar todo esto. Y ahí salen estas corrientes. En base a esto, a entender incluso el sexo como un factor de rebelión ancestral en la raza humana, al deseo mismo como algo poderoso, es que empiezan a existir a lo largo de los tiempos lo que se conoce como la magia sexual. Y la magia sexual está relacionada al hecho de que desde siempre se entendió que el acto sexual tiene la capacidad de crear en la mente de las personas cosas que no se pueden crear de ningún otro modo. De hecho, la ciencia ha comprobado, mediante el fenómeno de Le Petit Mort, que es el modo francés y muy poético de decirle al orgasmo, la pequeña muerte, que el cerebro entra como en un bucle de vacío que no se logra en ninguna otra cosa, sino es justamente mediante las relaciones sexuales. Una liberación de energía, digamos, más allá de lo sensorial. Exactamente, una liberación de energía que encima se produce en una especie de vacío. Es como que hay una descompresión absoluta, como que el cerebro de pronto se produce un vacío, porque uno entra como en un éxtasis y a la vez hay una comprensión absoluta de las cosas, o una conexión absoluta con un montón de otras cosas. Claro, ahí sucedería algo. Ahí hay un punto que tienen que recordar, digamos, en esta historia. Exactamente. Hay como algo fuerte que se produce que, insisto, le han dado un nombre poético muy atractivo, que es Le Petit Mort, justamente porque es como una pequeña muerte consciente. Han llegado a decir que si uno pudiera llegar a tener una sensación de cómo es morir, se tendría que parecer a ese estado donde de repente la energía liberada es un montón, claro. Y tenés como un pequeño apagón, como en la escena al principio de Salvando al Soldado Ryan, cuando hay un par de explosiones y uno entra en la subjetiva de Tom Hanks, que se escucha una explosión y se escucha como un y vos dejás de escuchar y estás como suspendido en un estado alterado. Bueno, un poco eso, un poco suspensión de los sentidos, a la vez que uno se siente hiperconectado con todo, estaría sucediendo en ese momento. De hecho, hubo muchos estudios, porque ha pasado a lo largo de la historia que muchas personas se han dirigido a diferentes profesionales de la salud, porque les pasa que, por ejemplo, cuando llegan al orgasmo, han llegado a tener visiones. Hubo profetas que incluso decían que podían llegar a predecir lo que iba a pasar y escribir sus grandes libros sobre lo que le esperaba al mundo y etcétera, pero que todo eso les llegaba justamente en el momento sexual. Hubo personas que después fueron al médico sin necesidad de ser profetas ni nada, diciendo, doctor, me pasa algo muy particular que claro. Cuando tengo relaciones sexuales y llego al clímax, me pasa que, por ejemplo, paso 5 minutos viendo todo con unos colores muy intensos. Y ahí el médico la tiene que hacer acabar para ver qué pasa. A ver. Entonces, ¿qué pasa?
ha pasado a lo largo de la historia y hay muchas de esas características, de esas condiciones que incluso tienen un nombre y están nombradas por la ciencia, que tienen que ver con esto, ¿no? Con de repente personas que dicen al llegar al clímax me pasa que paso después 2 o 3 minutos donde veo muy fuerte los colores, o donde no veo los colores, o donde mi sensibilidad se va hacia un lugar donde me pierdo, o empiezo a ver las cosas como si tuvieran como una reflexión. El aura. El aura, ¿no? De algún modo todas sensaciones también ligadas a drogas que se suelen considerar como drogas psicoactivas, estas drogas que alteran justamente la conciencia. Bueno, muchos de esos estados han sido experimentados por muchas personas que los viven en sus climas. A muchos les puede llegar a pasar una vez en la vida, una vez cada tanto, y a muchas otras personas, insisto, tuvieron que ir a visitar profesionales porque no debe ser nada cómodo que te pase cada vez, ¿no? Entonces de repente estás en medio aburrido, te clavas uno y de repente quedas como, ¿qué está pasando? Digo, no debe ser para nada divertido. Entonces, pero todo esto para seguir reformulando el poder que tiene, ¿no? Nuestro cerebro y cómo de repente nuestro cerebro vamos entendiendo cada vez más cómo está ligado a la energía sexual. ¿Y por qué nos sigue pareciendo importante seguir esta línea? Porque el personaje del que vamos a hablar ahora, justamente, experimentaba muchísimo con todo esto. Vamos a hablar del señor, probablemente conocido por muchos de ustedes, el que no lo conoce lo escuchó nombrar. Es imposible que hayan tenido vicisitudes y escuchado historias del mundo paranormal y nunca se hayan cruzado al menos una vez con su nombre. Estamos hablando, claro que sí, del señor Aleister Crowley. Aleister Crowley, sí, perdón. Capo. Que nació en el 1875, murió en el 1947. Se te cortó un cachito que se cortó un poco la transmisión. Ahí estamos de nuevo. Sí. Bien, decía que nació en 1875, murió en 1947, y si tenemos que un poco hacerle caso a la gente que trata de describir lo que hace, podríamos decir que entre tantas otras cosas fue ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista, mago ceremonial, y fundó un montón, pero un montón de sociedades secretas. Y digo un montón porque hubo un par que las conocemos y estoy seguro que formó un montón más de las que desconocemos. Es el que se pone la manito así. El que hace con Exactamente. Exactamente. Ese es Aleister Crowley. De hecho, las manitos van hacia acá. Lo que pasa no se ve. ¿Sí? Para que. A ver. Ahí, ¿cómo es? Así. Este es Aleister Crowley. Aleister Crowley venía de una persona muy acomodada, es un intelectual de una familia muy acomodada. Su padre, de hecho, se hizo famoso gracias al negocio de la cerveza. Después su padre murió de muy joven. Él venía, insisto, tuvo el privilegio de poder estudiar un montón, y entre todas sus vicisitudes, una familia también muy católica, así que estuvo muy arraigada la religión en él. Y él no es que no creyera en la religión, sino que empezó a desconfiar de la religión que le habían enseñado. Y empezó a darse cuenta que en realidad la religión era un mecanismo poderosísimo para poder justamente, desde acceder a poder hasta realmente él creía mucho en la ceremonia. Y él empezó a desconfiar en esto, y que dijo, che, qué desapegada que está la religión que practican mis padres, la religiosa o la religión que él veía más a menudo ejecutarse. Decía, qué desapegada que está de los rituales, siendo que los rituales son tan importantes. Y empezó por eso a formar parte de grupos masónicos y otra clase de grupos que seguían teniendo a todo lo que tuviera que ver con los rituales y las ceremonias en mucha mayor estima. Así que Aleister Crowley empezó a formar parte de esas organizaciones. Como era un tipo muy culto y en sus casas abundaban libros en épocas donde no todos tenían la chance de acercarse a la literatura, donde no todos tenían la chance de esos privilegios, Aleister Crowley rápidamente, en cualquier sociedad secreta en la que entraba o cualquier organización ocultista en la que entraba, subía así, ¿no? Taca, escalafones uno tras de otro, ¿no? Era como... Claro. Inmediatamente se metía a todos en el bolsillo, un tipo muy manipulador, un tipo que también sabía, ¿no? Justamente, él decía, bueno, acá hay escalafones, acá más o menos tenés que seguir un par de reglas, tenés que saber quiénes son los líderes, y muchas veces lo culparon de que no solo ascendía porque era un tipo que era muy, muy inteligente y muy, muy locuaz para expresarse, etcétera, sino que también era bastante maquiavélico, y lograba que muchas veces los líderes se pelearan entre ellos. Muchas veces hubo líderes que han muerto y él inventó que el líder había dicho que ahora su sucesor era él, e incluso sus biógrafos dicen todo eso es mentira. Él agarraba, inventaba todo eso, inventaba cartas que había mandado la gente y hacía pelear unos con otros, él se proclamaba sucesor. El tema es que de algún modo u otro él lo lograba, ¿sí? Hasta que, pasado un tiempo, Aleister Crowley, cuando se hace la fama de algún modo de ser un
una persona contestataria con las religiones, él estaba muy a favor de las religiones, pero a su modo. Entonces, de algún modo se había ganado, la alta sociedad lo miraba con cierto temor, porque inmediatamente cuando alguien no practica la religión que todos practican, empezaron a decir, bueno, es satanista, ¿no? Y siempre se reduce a eso, a las personas que no van con el camino de la religión más establecida, inmediatamente antes de ver qué podés llegar a hacer, te dicen, bueno, satanista, arranca por satanista. Cuando Aleister Crowley se da cuenta que lo catalogan de satanista, y esto le da una especie de fama entre el mundillo de muchas personas, lejos de renegar de eso, él dice, sí, yo estoy con el lado oscuro de la fuerza, y de hecho soy un tipo malo. Y de hecho, él empieza mismo a blanquear cosas y dice, la verdad es que sí, muchas veces usé la información a mi favor para que las cosas sucedieran como yo quisiera. Porque, dice él, no tengo nada en contra de que hay algo que es la voluntad, y yo tengo mi voluntad y creo que la voluntad bien enfocada es algo que todos deberíamos hacernos cargo, que lo tenemos y la tenemos que tratar con un poco de mejor cariño. Yo no tengo problema en decir que soy un tipo que crea en la voluntad, dice él. E incluso, ya cansado de formar parte de diferentes órdenes, él empieza a formar sus propias religiones, entre comillas. Y de hecho, una de las más importantes, la forma cuando él escribe el libro de la ley, que es este que está aquí. De hecho, esta edición trae sus manuscritos. Te abro acá, a ver. Este libro trae sus manuscritos y al lado traducidos, y todos estos manuscritos de algún modo le dan forma a todo lo que él va a hacer para crear el telema, que es a tu voluntad, la religión que él crea. Y él dice que este libro le llega a él en una especie de trance, cuando baja una entidad que él convoca mediante sus rituales, baja una entidad y esta entidad le dicta completo este libro. Bueno, él en un trance lo escribe. Qué buena onda que te dicten para escribir un libro, o sea, es fascinante, porque más allá de que sea verdad o no, es genial. Lo escribió de un tirón, o sea, se lo hayan dictado o no, lo escribió de un tirón una noche. No sabemos si fue un pepazo que pegó re bien o si realmente le bajó a alguien de allá y le dijo, che, escuchá, maestro, va por acá. El tema es que él dice que esta entidad le dicta este libro, y vamos a, todo esto es un poco de contexto, ¿no? Le podemos dedicar un programa, no un programa, le podemos dedicar una temporada a Aleister Crowley, pero vamos a hacer como saltos en la historia. Gracias a la escritura de este libro, él logra fundar Telema y se vuelve cada vez más una persona más reconocida. Él siguiendo haciendo alarde siempre de que es un tipo malo, incluso le gustaba sacar, de algún modo enorgullecerse de decir, che, mirá qué malo que soy, y sin embargo sigo siendo un tipo seductor, en el hecho de que muchas personas no podían evitar caer en su influjo, ¿no? Entonces él no quería decirte, acércate a mí porque soy bueno, él decía, vas a ver que a pesar de lo malo que soy te vas a acercar, lo que le daba a él más poder, porque era como demostrarte, tu naturaleza te está indicando que te deberías alejar de mí, porque tengo que generarte desconfianza, sin embargo te acercás. Claro. Eso para él hablaba muchísimo de su poder. El tema es que como él era una persona de alta alcurnia, que formaba sus propias órdenes secretas, que ya formó parte de otras órdenes, todas esas órdenes de las que formaba parte y las que él empezaba a fundar, también eran visitadas por personas selectas, ¿no? Por personas que tenían mucho dinero. Porque para ese momento de la historia, también formar parte de esas sociedades, de vuelta, ¿no? Había que ser una persona con la posibilidad de tener una biblioteca en tu casa, con la posibilidad de entender de todo, de mística, de química, y de tener el tiempo también para hacerlo y no estar laburando 12 horas en el puerto tirando bolsas y que no te quede tiempo para el ocio intelectual. Como a Aleister Crowley le quedaba ese tiempo y a todos los que seguían con él también, de repente muchos de sus seguidores eran gente de la alta alcurnia. Entonces él de algún modo también podía solventar su religión con un montón de capital, no solo porque él era una persona que ya tenía plata, sino porque muchos ponían plata por él. Obvio, los contactos un poco es así, en ese ambiente. En todos en realidad, pero en ese ambiente sobre todo. Exactamente. Y Aleister Crowley en un momento cuando llega a tener a mucha gente tras de sí, él hablando de que todo lo consigue gracias a su voluntad liberada, al hecho de poder, como se le dice hoy en día, bueno, vieron cuando le dicen, bueno, tenés que proyectar lo que querés, hay un montón de terminologías más New Age que tienen que ver con, no sé cómo le dicen, ¿no? Esto de proyectarlo, tirarlo al cosmos, sí. Manifestarlo. Ya estaba hecho antes, ¿no? Ya viene. Claro, digo, desde muchísimos antes de Aleister Crowley y llegando hasta Aleister Crowley en un momento dice, claro, la voluntad de algún modo, vos la tenés que manifestar en un objeto,
para lograr crear un poder sobre eso. Sí. Y él, a todas las personas que se acercaban a él, les empezó a asegurar que más allá de que seas creyente de una religión o no, había un modo óptimo, fácil, de acercarse a esa liberación de energía. En ese caso, tenía... perdón, en ese caso Sí. no importa cuántas monedas o billetes tengas en el bolsillo también, ¿no? No sé si en este momento él lo planteaba así. Eso es lo que más me llamó la atención de este tipo de historia. O sea, más allá de lo que creas o no, no importa tu base económica. Tal cual, sin lugar a dudas. Que es fundamental. Sin lugar a dudas. Es que es fundamental. El tema es que, bueno, Aleister Crowley empieza a decir, hay un modo fácil de liberar esa energía, hay que estar concentrados, hay que lograrlo, hay que ritualizar, hay que hacer ceremonia, etcétera, pero se puede lograr con algo tan fácil como el acto sexual. Entonces se empieza a volver común que en las reuniones ceremoniosas que festejaba Aleister Crowley se realizaban especies de orgías, ¿no? Semi-orgías. Y muchas de ellas con personas de la alta alcurnia. Lo que empezó a hacer primero, tuvo un éxito, pero también muchas personas que querían seguir estando cerca del círculo de Aleister Crowley también pedían cierta intimidad, ¿no? Porque decían, che, yo soy una persona que yo quiero seguir practicando esto, pero necesitamos hacerlo en lugares más retirados. Entonces Aleister Crowley empieza a decir... Yo quiero seguir practicando esto, y sí, boludo, estás en una orgía. O sea, che, me copa esta religión. Esta religión está buenísima, pero che, lo podemos hacer. Me levantaría los domingos para venir acá. Claro. Pero no quiero que se entere de mis hijos, ¿no? Entonces lo tengo que hacer un poco más lejos. ¿Qué pasa? Entonces Aleister Crowley, a sabiendas de que esto estaba en pos y iba creciendo su séquito de gente, en un momento empieza a buscar lugares donde poder empezar a realizar sus rituales de un modo más distendido. Y además porque cada vez eran más. Y después de una búsqueda laboriosa y grande, Aleister Crowley empieza a visitar lugares, dice, ya ver, necesito una casa grande, que tenga ciertas particularidades, no solo de tamaño, sino que esté orientada de determinados modos, porque la energía tiene que entrar de un modo y tiene que salir de otro, el sol tiene que pegar acá y tiene que salir de allá, así que necesito casas orientadas de determinado lugar, que tengan cierta conexión con otro tipo de energías. Entonces empieza a buscar también lugares que estén de algún modo cargados de energía natural. Y busca, y es así como llega a un lugar que se llama Boleskine House. Boleskine House. Y en Boleskine House, que queda en Escocia, él de repente encuentra un lugar que le parece ideal para todo lo que estuvo buscando hasta estos momentos. ¿Por qué? Pues muy simple. Era una casa gigante, eran 14 hectáreas, es una casa con un cuerpo grandote central y 2 salas a los costados, a los laterales. Pueden buscar la casa en sus momentos de gloria, después van a ver qué le fue pasando, pero en su momento de gloria, un lugar hermoso. Fue una finca que comenzó como una parroquia alrededor del siglo VIII, y después, bueno, fue comprada por diferentes propietarios privados, hasta que en determinado momento había quedado medio en desuso, y en el año 1899 Aleister Crowley llega hasta el lugar y dice, esta es la casa que yo quiero. Acá en Escocia, en este lugar paradisíaco, hermoso, es donde yo necesito empezar a realizar mis rituales. Entonces averigua y le dicen, no, mirá, el único modo que te venderíamos esta casa es por tanta guita. Y así todo, la casa no está en venta, medio que no les da buena vibra a Aleister Crowley, porque medio que le dicen, ¿para qué la vas a usar? Él que no tenía escrúpulos dice, para hacer rituales, ¿para qué otra cosa la voy a usar? No, bueno, esta casa sale tanto. Y Aleister Crowley, porque siempre le gustaba agarrar, salirse con la suya y encima de algún modo indagarle al otro y decirle, mirá cómo me salgo con la mía, y vos vas a quedar encantado, le dice, no te voy a dar esa plata, te voy a dar el doble. E inmediatamente aceptan, y Aleister Crowley en esa fecha adquiere Boleskine House por el doble de su valor. Y aquí viene un dato de color interesantísimo, que de algún modo va a spoilear el resto de la historia, pero que tenemos que ver cómo llegamos hasta él. Y es que Boleskine House, aparte de tener detrás de sí un gran bosque, aparte de tener un pasto, todo un terreno de césped hermoso, está enfrente del lago Ness, así derechito. Venía con mascota. ¿No? Vos estás ahí en Boleskine House y de repente salías hacia la puerta, hacia saludar, y tenías el lago Ness ahí adelante tuyo.
A partir de ahí, imaginen que si Aleister Crowley venía con sus rituales y venía todo bien, y las cosas le venían saliendo bien, cuando compra esta propiedad, Goliskin House, las cosas empiezan a salirle mucho mejor, porque se agranda lo que vendría a ser su orden, la orden en la que él dirigía, y se empiezan a realizar en esa casa cada vez más encuentros sexuales. Y según Aleister Crowley, se genera ahí la mayor liberación de magia sexual jamás hecha hasta ese momento de modo consciente por un montón de gente autodeclarada magos y magas que en ese momento empezaron a usar esa casa para esos fines. Y Aleister Crowley, que le gustaba jugar con el extremo, en un momento dijo: si seguimos practicando esto en este lugar y seguimos abriendo portales todo el tiempo, porque de algún modo manifestar estas energías es abrir portales y además lo estamos haciendo cada vez, somos más y cada vez lo hacemos más frecuente, tarde o temprano podemos generar una catástrofe, dice él. Claro. Porque tanto abrir portales en el mismo lugar, cada vez con más fuerza, tarde o temprano podemos llegar a romper la realidad o llenar esto de presencias poco queridas. Y de fluidos. Y de fluidos por todos lados. Obviamente que él manifiesta esta preocupación, pero así como la manifiesta, lo que hace es seguir para adelante, y tanta energía empieza a acumularse en ese lugar que tarde o temprano, tal como Aleister Crowley había predicho que iba a pasar, la casa empieza a llenarse de alguna energía extraña. Los que antes llegaban a la casa en plan de disfrutar de una especie de retiro espiritual / sexual donde iban a pasarla bien y donde iban a conocer un poco más de mística y donde de algún modo iban a creer y a enfocar sus energías, de pronto empiezan a decir que se empiezan a sentir mareados cuando están en la casa, de que estando en la casa ya no se sienten cómodos, de que hay energías extrañas, de que todo eso que de repente les parecía que les daba placer o los llenaba de alguna energía positiva, de pronto ya no es tan así, y empiezan a sentir que cada vez que se conectan con el clímax sexual, en vez de pasarla bien, le empiezan a pasar mal, como que si cada vez que conectan con ese lugar, en vez de estar más conectados con su idea, con su deseo y con su voluntad, empiezan a acercarse a algo más oscuro, algo que no les parece ya atractivo. Claro, se le empezó a dar vuelta el plan, por así decirlo. Bueno, un poco lo que decía él. Tal cual, es como que de repente empiezan a darse cuenta que todo esto lo practicaban porque era como un modo medio cuasi egoísta de decir voy a conectar con mi yo, pero de repente ellos dicen, che, no soy yo el que está al final del túnel. Estamos conectando con cosas, pero ya estamos llegando a un lugar donde no me estoy conectando más conmigo. Estoy empezando a entrar a un lugar donde ya no me siento cómodo porque empiezo a conectar con otras cosas. Y estos testimonios empiezan a ser cada vez más comunes entre esa gente. Incluso muchos de los intelectuales se salen de la orden y empiezan a escribir sobre Aleister Crowley. Y hablan de esto, ¿no? De que es un tipo que cada vez se jacta más de las cosas malas que hace, pero que no deja de ser un tipo muy atractivo por su inteligencia. Claro. Y empiezan a decir, y está haciendo algo extraño, porque la casa está con una energía pesada de verdad. Aleister Crowley un poco que se ríe de esto, a sabiendas de que las cosas se están pudriendo, y un poco empieza a tomar atención a lo que está pasando cuando un día las cosas empiezan como a acumularse. Esto sucede más precisamente cuando de repente él un día sale a cazar, y cuando sale a cazar Aleister Crowley está volviendo a Goliskin House y se encuentra con que hay un cura en la puerta de la casa y le cuenta este cura que le dice, usted tenía acá contratado un casero para que le limpie la casa cuando usted no estaba. Sí, dice él. Bueno, el casero acaba de intentar matar a toda su familia y culpa de todo el ataque, de todo este brote que tuvo a energías que siente que se le metieron cuando estaba acá en esta casa. Aleister Crowley se ríe, el cura le dice algo así como esta casa necesita un exorcismo, y Aleister Crowley se ríe y dice, no, al contrario, esta casa necesita que las energías sigan saliendo porque un exorcismo se hace para liberar las energías y acá las energías están más liberadas que en cualquier otra parte del mundo, le dice. El cura se va. Poco tiempo después, otro de los caseros de Crowley enloquece y quiere matar a Crowley y a la gente que estaba con él en una de sus reuniones. El problema era laburar para él, básicamente. Paga mejor, Aleister. Claro. Era un carnero. De repente alguien enloquece y casi termina todo en una gran tragedia. Lo logran frenar a último momento. El tipo estaba como poseído y de repente, pum, suelta el cuchillo con el que cada día quería matar a todos, y cuando vuelve en sí no sabe muy bien qué había pasado. El carnicero
que proveía a Aleister Crowley de las carnes que comía habitualmente, donde él iba una vez al mes a buscar y a previsionarse para tener todo en su casa, también sufre como una especie de brote y en un determinado momento con un cuchillo intenta cortarse las manos a sí mismo. Chao. También en un brote, porque dice que tiene sueños con Aleister Crowley, con cosas que salen de su casa. Complicado. Exactamente. Otras personas que solían acudir, una persona muy famosa de esa época que solía acudir a la casa de Aleister Crowley, le termina pasando que sus hijos mueren. Cosas que pueden pasar, ¿no? Una época también que había muchas epidemias, etcétera, pero de repente alguien dice, che, empecé a tener sueños oscuros que tienen que ver con la casa, empecé a soñar con presencias de la casa, y de repente un hijo enfermo, 2 semanas después otro hijo enfermo. Esto empieza a ser habitual en todas las personas que empiezan a visitar la casa. Aleister Crowley, con una sonrisa, de algún modo ve como su imperio se empieza a caer frente a sus ojos, porque él se da cuenta que ya la gente deja de venir a su casa a hacer estas prácticas de energía sexual y de magia sexual liberadora, porque cada uno que iba la terminaba pasando mal. Crowley, sin embargo, en lugar de sentirse decepcionado, decir, no, pero esperen que ya lo arreglo, agarra, asiente, como demostrando que todo esto de algún modo fue parte siempre de su experimento, y en determinado lugar, en sus diarios, y en algunas notas que supo dar en algún momento, llegó a decir que en esa casa se habían liberado más de 115 entidades. Bien. 115 entidades liberadas en el lugar. Con todo este imperio ya un poco en declive, porque ya la gente no quería acercarse a Boleskine House porque las cosas extrañas seguían pasando, en el 2013 Aleister Crowley decide vender la propiedad. Pero, si bien Aleister Crowley siguió haciendo de las suyas, y es en este momento cuando abandona nuestra historia, nosotros nos vamos a quedar en Boleskine House y vamos a darnos cuenta que si bien Crowley se va, las cosas extrañas recién estaban empezando a pasar. Porque un tiempo después la casa fue habitada por un militar que en una de las habitaciones se termina quitando la vida, después de pasar un par de días diciendo que veía a una persona, a una mujer que se le aparecía en los espejos de la casa. Qué bajón, ¿no? Ahí pones una luz violeta y cagaste, está todo manchada esa casa. No, un despige total. No te puedes apoyar. Un despige total. El tema es que la energía que queda en esa casa, liberada después de todas estas orgías de Aleister Crowley, sí, sigue teniendo cada vez más fuerza, porque luego de esta persona, por ejemplo, que se suicida en esta casa, que se quita la vida en esta casa, termina pasando que lo adquiere una pareja. La casa, la mujer de la pareja era una mujer no vidente, y la mujer esta no vidente empieza a decir que empieza a sentir energías raras por la casa, que escucha ruidos, que todo el tiempo hay muchas personas caminando alrededor, que escucha incluso ruidos de bestias. La mujer esta que es ciega dice estar acostumbrada a veces a escuchar a otras personas que pareciera que el resto de los mortales no escucha. Esta persona ciega dice, yo por mi capacidad de que tengo el oído más desarrollado, me acostumbré a convivir con presencias que otras personas no ven. Pero cuando estoy en esta casa, no solo son presencias humanas, dice, sino que hay otra cosa. Hay otra cosa, se escuchan rugidos, se escuchan como arañazos, se escucha como si hubiera suelto por acá, dice ella, otras cosas. Su marido, el marido de la mujer no vidente, termina también sucumbiendo a la locura, se va de la casa, la mujer no vidente queda viviendo solo un tiempo ahí hasta que también decide irse. Y a partir de ahí viene una seguidilla de dueños que tiene esta gran casa que ninguno lograba quedarse por demasiado tiempo. De hecho, en un momento lo compra una persona que se llama Kenneth Anger, que fue el escritor de Hollywood Babilonia, que fue uno de los primeros en empezar a escribir esta historia que hoy en día conocemos todo de Hollywood como gran centro de perversión, donde las grandes estrellas y los productores en realidad viven en una gran conspiración, donde el mundo de la gente con mucho plata es mucho más oscura de lo que nosotros nos podemos imaginar. Bueno, la persona que empezó a instalar esa idea hace muchísimos años vivió en esa casa. Era una persona que estudiaba estas clases de conspiraciones, que empezó a desnudar el lado oscuro de Hollywood, cuando todavía Hollywood era considerado como el lugar de oro, donde vivían las estrellas y donde todos sonreían y era una sociedad, una ciudad magnífica. Él dice, no, él dice, esto no es tan así.
hay fiestas oscuras, hay cosas raras, mandan a matar gente, incluso cuenta las historias teñidas de oscuridad que hay tras el cartel de Hollywood. Dice, ustedes ven un cartel que dice Hollywood, pero de ese cartel se suicidó, se quitó la vida una actriz que estaba cansada de que no la llamaran en los castings, por ejemplo. Entonces empieza a contar toda la historia turbia atrás de Hollywood. Esa persona vivió ahí y se convenció también de que la casa estaba tomadísima por energías extrañas, y otro de los personajes célebres que llegó a comprar esa casa por haber sido justamente fanático de Aleister Crowley fue Nervous. Nervous Track en 1970 un músico muy conocido se hizo con la casa, y este músico conocido, muy amante de lo esotérico, compró esta casa porque pensó que iba a ser un buen lugar para componer. Fue Jimmy Page, que para el que no lo conoce es el guitarrista de Led Zeppelin. El canoso, ahora es canoso. Cuando Led Zeppelin le empieza a ir bien, ellos deciden invertir, ¿no? Ellos siempre muy metidos en esta de comprometerse para componer, de entrar en una especie de ¿cómo decirlo? Es esta cosa del rock psicodélico, de componer en un estado de conciencia alterada, ¿no? Entonces de repente Jimmy Page dice, de hecho, para la composición, para poder empaparme de una energía particular, dice, yo quiero esa casa, dice Jimmy Page. El tema es que cuando él adquiere la casa había pasado un periodo de estar deshabitada y la casa estaba en bastante malas condiciones. Así que Jimmy Page la ocupa unas pocas semanas y a partir de ahí llama a otra persona para decirle, necesito poner esta casa en condiciones. La persona que contrata a Jimmy Page para poner la casa en condiciones, como le pasa al resto de las personas, empieza a decir, che, yo no puedo trabajar tranquilo en esta casa. Estoy de repente tratando de arreglar a las pérdidas que hay acá en el techo y cuando me doy vuelta desaparecen las herramientas. De repente escucho golpes en otra punta de la habitación. De repente estoy tomando las medidas de un lugar a otro y de repente las luces, pum, pum, se prenden, se apagan, se me cierran las puertas. No puedo trabajar en esta casa, dice la persona esta. Sin embargo, se instalan durante un tiempo, tratan de ponerla en condiciones como pueden. Jimmy Page trata de hacer un retiro espiritual en la casa. Se filman incluso algunos de los videoclips de Led Zeppelin en los alrededores del lugar. Pero el tema es que Led Zeppelin, como muchos sabrán, también en determinado momento empezó a sufrir ciertas desgracias, como la muerte de su baterista, sí, y como la muerte del hijo de su cantante, de Robert Plant. Cuando a Led Zeppelin le pasa esto, la prensa, que de algún modo ya lo linkeaba con la idea del satanismo, con la idea de la locura y la contracultura, de la psicodelia, del pensamiento extremo no ligado al catolicismo, ¿viste? Era todo muy raro. Exacto. Sí. Cuando la prensa se entera de estas desgracias que sufre Led Zeppelin, como por ejemplo la muerte de su baterista, la muerte del hijo de su cantante, incluso los más amarillistas empiezan a decir, claro, Led Zeppelin está pagando con sangre los pactos que hicieron con el más allá para ser famosos como son. Entonces había una gran teoría de la conspiración en un momento de mediados de los 70 que decía que, así como lo decían de muchísimas bandas, pero se dijo mucho de Led Zeppelin, que Led Zeppelin había hecho alguna especie de pacto con el más allá para poder ser famosos como eran, y que finalmente, obviamente los pactos del más allá a veces se pagan mucho más caro de los que uno cree, y por eso habían perdido a un miembro de la banda, y ciertos miembros de la banda habían tenido desgracias cercanas muy fuertes y profundas. Claro, la teoría también era que ellos llegaron a la fama muy rápido, mejor dicho, en un corto lapso de tiempo. Entonces era como, ¿qué onda estos flacos? ¿Dónde salieron? Sí, mirá lo que tocan, o sea, ¿cómo pueden ser famosos tocando ese tipo de música? Y la recontrapegar. Pero bueno. Tal cual, exacto. Entonces pasaba eso, ¿no? En un momento, en vez de atribuirle que quizás era porque eran talentosos o que quizás porque estaban haciendo algo que nadie hacía en ese momento, la mayoría de la gente que apostaba por un poco el pensamiento más conservador decía, debe ser porque le están lavando el cerebro a la gente con esta música extraña que hacen, y esto lo lograron porque están vendiendo el mensaje del diablo, hicieron un pacto y bla, bla, bla. El tema es que mucha gente cree que en realidad lo que terminó maldiciendo a Led Zeppelin no fue necesariamente un pacto que hicieron con el diablo, sino el haberse encontrado con esta casa y el haber tenido un vínculo con esta casa que venía maldita. Entonces algunos dicen la caída en desgracia de Led Zeppelin en determinado momento tuvo que ver con el paso en falso que dio Jimmy Page, que sin querer
llevó a sus amigos a una espiral descendente de locura porque por justamente querer acercarse a una figura mística como lo fue Aleister Crowley. Así que la cercanía de esta casa con los Led Zeppelin pudo haber traído todas esas desgracias. Sin embargo, esto también sigue siendo apenas una de las cosas que pasaron. Porque obviamente cuando la casa finalmente la terminan de remodelar y etcétera, Jimmy Page, ya habiendo pasado todo lo que pasa con Led Zeppelin, e incluso por una cuestión de respeto, decide venderla la casa, y la casa empieza a pasar otra vez por una serie de manos, de vuelta, gente que dice que habitar esa casa no era nada divertido, hasta que la casa empieza a sufrir algunos incendios. Nunca se supo qué provocó esos incendios. También lo cierto es que en determinado momento la casa empezó a ser visitada durante las noches y cuando se quedaba sola por muchos fanáticos del ocultismo que iban a la zona a realizar sus rituales, sus propios rituales sexuales, y de repente la zona se convirtió en un lugar que era muy visitado por jóvenes que iban a tratar de hacer sus propias ceremonias, y esto implicaba prender velas, y a veces entre cosa va, cosa viene, las velas se caían donde no se tenían que caer. Estaban redrogados, básicamente. Y entonces algunos dicen, quizás muchas de las personas que fueron a ese lugar en plan curioso a tratar de hacer alguna especie de ritualcito, terminaron provocando los incendios consecutivos que hubo en la propiedad. Muchos dicen que luego de esos incendios, de algún modo los incendios purgaron a Boleskine House, y después del último incendio, la casa de algún modo entró en una suerte de como parate, en una suerte de paz, como que de algún modo tantos incendios la fueron exorcizando, y hoy de las tantas criaturas que supieron habitarla, hoy ya no quedaría nada. Sin embargo, no son pocos los que atribuyen a la presencia de Aleister Crowley y de la apertura de portales en una época en esta casa a la idea de que quizás, justamente, hasta el mismísimo monstruo del lago Ness podría haber sido una de las criaturas salidas de estos rituales de Aleister Crowley. Entonces, el monstruo del lago Ness no sería esta criatura criptozoológica que todos creemos, no sería un dinosaurio que sobrevivió a las extinciones, ni un mutante, ni nada por el estilo, sino un ser del inframundo, una especie de monstruo. Entonces, muchos dicen, vos veías como una especie de así de cuello y decías, bueno, lo completabas pensando que había como un dinosaurio. Y muchos dicen, en realidad es una especie de demonio. Capaz que lo que vos estás viendo es una suerte de tentáculo. Quizás sí es una cabeza, pero que le des el cuerpo de dinosaurio es aleatorio. Lo que hay ahí no deja de ser un demonio, salido justamente de este portal abierto por Aleister Crowley en sesiones y sesiones de magia sexual. Así que quizás, amigos y amigas, la magia sexual fue la culpable de que hoy exista el mito de Nessie. Muchos dicen, pero mucho antes ya se hablaba de Nessie. Muchos dicen, mentira, se hablaba de un monstruo, etcétera, pero la presencia fuerte de Nessie empezó mucho después de la presencia de Aleister Crowley en el lugar. Así que creer o reventar. Me gusta más esa historia. Me gusta más esa historia que la del dinosaurio que sobrevivió haciendo una buena vida, que no tomaba ni comía grasas saturadas. Claro. Me gusta. Claro. ¿Quién te dice que no sea la prueba fehaciente, Nessie, de que en realidad es eso? Se abrió un portal y salió una criatura y se instaló ahí, ¿no? Un polvo galáctico, un polvo especial, monstruoso, Lovecraftiano. Incluso hay gente que se dedica a agarrar como punto central Boleskine House, sí. Y lo que hacen es ampliar el mapa un poco, ¿no? Mirarlo de arriba, ampliar el mapa y empezar a marcar elementos sobrenaturales que se suceden alrededor de la casa. Y han dicho esto, ¿no? Che, mirá, en bosques que están a X cantidad a cierta cercanía a la casa, también tienen este mito donde aparece una criatura extraña. Che, tantos kilómetros para allá también hay una propiedad muy rara donde justo para la época en la que Aleister Crowley estaba haciendo los rituales acá, esta casa también tuvo cierta fama por estar invadida por presencias. Entonces hay una teoría que unifica todos estos mitos y dice, en realidad todos provienen de un mismo lugar. Fue Aleister Crowley en estas orgías que se mandaba, que de repente desplegó magia para todos lados, fue como y de repente diseminó así toda la zona de cosas sobrenaturales, paranormales y extrañas. Así que estaría bueno ver el poder, ¿no? Si el abuelito tiene alguna casa cerca de este estilo, ¿no?
Tal cual, digo, bueno, Bariloche está lleno también de historias así extrañas. Quién sabe que quizás no haya sido eso, ¿no? También la energía liberada de alguna especie de ritual. Quien te dice que quizás, como decías recién, no son dinosaurios, sino que otra clase de criaturas. Un poco también, ya que estábamos metidas en esto de contar, porque queríamos hacer este programa a la vieja usanza, ¿no? Donde vamos conectando una cosa con la otra. Aleister Crowley habló muchísimo de la magia sexual y fue también uno de los primeros en hablar, aunque después el concepto fue profundizado por otros autores, de algo que se empezó a llamar la magia del caos. Yo recomiendo fervientemente, Esteban, yo sé que también, que lean otro autor, que es un mago un poco más moderno, ¿no? Ligado ya a nuestra generación, que es Grant Morrison. Grant Morrison, Alan Moore, también otro escritor de cómics, estuvieron muy ligados a la magia del caos y ellos también fueron fervientes lectores de Aleister Crowley, de Osman Spare y de un montón de gente que vino después. Muchísima gente que fue la fundadora de estas religiones que de algún modo a veces querían ser como una especie de burla a las religiones tradicionales para demostrarte que en realidad todo se trata de creer y que si crees, podés creer en cualquier cosa y no como un modo lúdico de decir, yo creo y creo cualquier cosa y puedo crear lo que yo quiero. No, es eso pero tomado en serio, llevado al extremo de tomártelo en serio. Además de creer, tener la posibilidad de tener poder. Ese poder que todos anhelan en otras culturas o en otras magias, por ejemplo. Y eso es lo que a mí me llevó la atención de leer un poco más. Mati me involucró en esto, no en la parte sexual por ahora, no. pero sí en el tema de la lectura de este tipo de autores, y la verdad que me llama mucho la atención eso. Lo que más me llamó la atención es eso, podés tener el poder de un mago sin tener la necesidad de serlo, por lo menos en un inicio. No es que tenés que ir a pasar una escuela de magia para poder tener, vamos a llamarle poder, por así decirlo, un poder. No te dan una varita mágica. Pero no, tal cual. Está buena esa parte. Y si pueden leer algo y después traerlo al otro vivo, estaría bueno para discutirlo, porque la verdad es un tema muy interesante. De hecho, hay un texto muy lindo, muy cortito, de Grant Morrison, escritor de cómics que también recomiendo fervientemente. Hay un texto muy corto que se llama Magia Pop, donde él describe, imagino o recuerdo que no más de 5 páginas, un poco los fundamentos básicos y cuenta que es un sigilo. Los sigilos son sellos que se generan. Él dice, bueno, los magos trabajan a partir de símbolos. Bueno, no es tan difícil crear un símbolo. Un símbolo es algo a lo que vos vas a conferirle cierto valor, cierto poder y cierto propósito. Bueno, ¿cómo construir un símbolo? ¿Cómo activarlo? Porque para que un símbolo, un sello tenga poder hay que activarlo. Vos sabés, esto tiene un poder, bien, pero ¿va a siempre tener el poder? No, va a tener el poder cuando vos lo actives. Bueno, ¿y por qué lo tengo que activar? ¿Y cómo lo activo? Y mucha de esa activación, él un poco, de un modo lúdico, pero a la vez cada vez hablándote más en serio, te dice, para que conectes medianamente con tu inconsciente, si bien tenés que aprender a meditar y a entenderte a vos mismo en un montón de cuestiones, lo primero que puedes hacer es ir a algo que seguro ya sabés hacer, dice él, que es conectarte con tu yo sexual. Entonces, muy probablemente conozcas los beneficios de la masturbación y te guste hacerlo o en algún momento lo has probado. Entonces dice, a partir de ahí podés ejercitar la magia del caos, con algo tan simple como eso y el haberte proclamado vos mismo como mago. Parece una tontera, te invita al juego, te invita a lo lúdico, y creo que a mí me pasó que me pareció divertido por eso, pero después hay atrás de todo lo que se empieza a generar un montón de filosofía, y después termina sucediendo que uno, cuando empieza a estudiar otras religiones, empieza a darse cuenta que esto termina siendo núcleo de muchísimas religiones. Así están las religiones que lo reprimen absolutamente y las religiones que de algún modo buscan la expansión de ciertos chakras, de cierta energía. ¿Por qué será que lo reprimen algunas, no? Porque quizás no quieren que vos tengas el poder que te puede conferir. Exactamente. Eso. Bueno, de hecho la teoría más difundida es esa, ¿no? Que de algún modo por eso en algunas religiones está suprimido, como bien dice Esteban, que quizás el que te prohíban la religión, más allá de lo que nos quisieron decir, lo que tiene que ver es justamente, y quizás volviendo al principio de todo esto, es esa decisión absoluta sobre la decisión de uno con su cuerpo, con su conciencia, porque empieza a pasar que cuando uno se involucra con su cuerpo y se involucra con ciertos sentimientos internos, se está involucrando con su conciencia. No es casual justamente que también en ese pequeño manual, que es Magia Pop de Grant Morrison, él habla justamente de la necesidad imperiosa de un mago de llevar una especie de diario, donde vos cuentes
qué ejercicio mágico haces, qué consecuencias tuvo y cómo lo vas, qué conclusiones sacás vos. Porque él dice, es necesario que te hagas esas preguntas, porque él dice, hasta que caigas en el autoengaño que realmente vale la pena, que es el de empezar a entender que todo tiene sentido. Y él dice, quizás sea un engaño, porque te vas a tener, si a todo le buscas sentido, tarde o temprano se lo vas a encontrar. Claro. Y en primera instancia va a ser un engaño. Y él dice, está bien que te engañes, porque cuando te empieces a engañar, lo segundo que vas a empezar a hacer es empezar a ver otras cosas que van a tener que ver más con tu instinto, que van a tener que ver más con haber confiado en tus propios engaños, y capaz se te habilita esta posibilidad de ver cosas que antes no veías, de poder activar tus deseos de un modo que antes no comprendías, de poder vincularte con vos mismo de un modo que antes no hacías. Y todo esto tiene que ver con la magia del caos, que es una magia donde vos sos el que elige creer para donde sea. La cruz de la magia del caos, bueno, Esteban tiene tatuada una muy parecida. La cruz de la magia del caos justamente es una especie de círculo donde las flechas van para todos lados, un poco dando a entender que el GPS del mago del caos le permite ir casi en cualquier dirección, donde no necesariamente uno entienda ciertos ejes como los ejes fundacionales a los que hay que ir, sino que uno cree en creer. Y creer en creer es básicamente también creer en crear. Entonces, para la magia del caos se crea para creer y viceversa. Son conceptos muy lindos, muy atractivos, y de vuelta, volviendo como al inicio de todo esto, que están ligados a la magia sexual. De hecho, un poquitito para seguir hablando de magia sexual y para ir llegando ya a un poco a los epílogos, al clímax, y ir llegando al epílogo de la cuestión, también encontramos que había otras historias más mundanas, más de la hora, más cercanas, que también tenían justamente a la sexualidad como lugar de poder. Hubo una historia muy conocida en Constitución, una leyenda urbana en Constitución que tiene que ver justamente con cosas que se generan a través de la sexualidad. Hay una leyenda urbana de Constitución que dice que había una persona que solía ir a la zona a buscar los favores sexuales de chicos y chicas y de mujeres y hombres o de personas que estaban ahí brindando sus servicios, contrataba los servicios de alguna de las personas y se iba a alguno de los hoteles de alojamiento a tener relaciones, ¿no? Ahí por Constitución. El tema es que esta persona tenía la costumbre de filmar esos encuentros por un billete extra, ¿no? Algo que no parece, es menos raro de lo que parece. Una persona que de repente contrataba los favores de alguna persona que estaba ofreciendo sus favores sexuales y decía, che, por unos billetes extras a mí me gustaría poder filmar la relación. Sí, por supuesto. Te va a salir tanto más. Dale, perfecto. El mito dice que en determinado momento, la leyenda urbana cuenta que en determinado momento esta persona que era tan afina a filmarse teniendo relaciones, siempre después lo que hacía era revisar esos videos, ¿no? Lo grababa con ese fetiche de después en su casa poder ver esos videos de las relaciones, y en un momento, después de tener relaciones con una señorita, revisa las cintas y está revisando esos videos y ve que la persona con la que está teniendo relaciones en un momento se gira y mira para la cámara y tiene como el rostro desfigurado, extraño, como poseído por una cosa extraña, ¿no? Y él lo ve y dice, tiene que ser un error de la filmación, tiene que ser algo como que se ve mal por eso, pero no deja de verlo y cada vez que lo ve, lo que le pasa es que ve como una especie de demonio. Se obsesiona con esto y lo que le empieza a pasar a continuación es como que empieza a perder este apetito sexual que solía agarrarle por las noches, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir débil, enferma esta persona y empieza a buscar por las calles de Constitución a esta señorita con la que había filmado el video que de algún modo tan traumado lo había dejado. No la encuentra a ella, aunque sí descubre preguntando con otras chicas de por ahí, que esta chica con la que él se había ido era extraña, que suele desaparecer y vuelve a aparecer, que a veces se va por 6 meses y vuelve, que lo extraño es que siempre la ven igual. Incluso descubre que las personas, que las trabajadoras nocturnas que hace más tiempo que están en la zona le dicen, mirá, yo hace 30 años que trabajo acá y la conocí cuando yo empecé y ahora ya van 30 años y es una persona que siempre se mantiene igual, ¿no? Como una vampiresa
que solía acechar la zona. Y esta persona este hombre descubre que no es tampoco el primero que tras tener un encuentro con ella empieza a manifestar estos síntomas, y un poco preocupado, esta persona empieza a subir, porque quiere alertar a otras personas, sube su video a diferentes plataformas para contenido de adultos. Es ahí cuando nace todo el mito, porque en un momento de mediados de los 2000 se vuelve famoso la idea de que te puede llegar un video que se supone que se grabó en un hotel alojamiento, donde hay una persona teniendo relaciones con otra, y de repente la persona que está, la mujer, de repente se da vuelta y mira a cámara y está como desfigurada su cara o algo por el estilo. Obviamente este video empezó a ser borrado por muchos usuarios, ¿no? Que de repente lo veían como, epa, qué video extraño. Pasó el furor de esta leyenda urbana. Después quiero que me cuenten si alguno en algún momento la conoció, esta leyenda urbana, si tuvo acceso al link, si le dieron play, ¿no? Yo creo que si me hubiera llegado el video en ese momento no le hubiera dado play. Me acuerdo de haberla escuchado la historia en ese momento. Me acuerdo de pensar que si el video me llegaba no lo hubiera reproducido. Hoy no sé qué haría. Cuéntenme ustedes si ya en algún momento supieron de esta historia. El tema es que la historia no quedó ahí, sino que se corrió el rumor de que muchos, este video, lo que hicieron, vayan a uno si para joder o por qué, o para que el video siguiera circulando, lo empezaron a subir a páginas donde se encuentran videos porno. Pero no subían el video, porque si subían el video, la gente que ya lo conocía o sabía de qué venía, ya veía la miniatura, capaz, entonces no le entraban. Y lo que hicieron fue subir videos porno, donde quizás estás viendo una película porno convencional, cuyo título es Aventuras en el Pajar. Aventuras en el Pajar, o El joven mano de chotas, y se llama algo así, y vos estás mirando esa película normal y de repente en el medio metían el fragmento de ese video. Claro. Para que siga rotando por internet y no se perdiera ese video. Lo metían como de contrabando, de modo clandestino en otros videos porno. Tremendo. Esa historia todavía existe. De hecho, en muchos hilos de Reddit se sigue diciendo que hay personas que dicen, che, me metí en tal página porno y de repente estaba buscando MILF y no sé qué, y de repente en tal categoría me sale un video, lo estoy viendo, y cuando estaba con los pantalones bajos en mitad de una, ¡pum!, te aparece ese video. Claro. De la nada. Y vos de repente estás ahí con los lompa abajo, en mitad de una, y en el momento clímax donde vos estás por conectar con tu voluntad, de repente veías, ¡pum!, la cara del demonio que te miraba, porque veías ese video. Claro, un montón. Muchísimo tiempo. Es un montón. Todavía dicen que ese video sigue dando vueltas. Y está subido a estas páginas. Así que tampoco sería sorpresa para ustedes que están del otro lado, que si alguna madrugada los encuentra aburridos y van por acá, de acá para allá, visitando páginas XXX, tarde o temprano llegan hacia ese video. Estén mirando un video que nada que ver y de modo desprevenido se encuentren con ese video que para algunos reflejaba un encuentro que tuvo esta persona con una especie de vampiro energético, con una especie de súcubo o con algo por el estilo. Así que vaya uno a saber.